Y a su nombre, Gloria. y a su nombre, Gloria. Dios lo bendiga en esta tarde, iglesia, amén. Amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Gloria a Dios. Bendecimos a nuestro hermano Cristian, Amén. hermano que ha compartido la palabra, que ha coordinado esta reunión. Bendecimos a los hermanos que han alabado el nombre del Señor, a los alabancistas. Amén. Bendecimos los instrumentos. Amén. Damos gracias a Dios porque nos ha bendecido y nos ha Dios suplido ahí un micrófono inalámbrico. A un hermano le había dicho la otra vez. Voy a orar para que Dios nos bendiga en este lugar un micrófono inalámbrico. Le decía, ¿no? Porque tenía el sentir de que cuando hacía culto meterme entre el pueblo y hacer participar a los hermanos. Eso es lo que me había puesto el sentir en el corazón Dios. ¿Ves? Porque sabemos que estamos creciendo y muchas veces es necesario que uno también haga participar al pueblo cuando compartimos una palabra, cuando hablamos, cuando se va a compartir un versículo, ¿no? Que un hermano se ponga de pie y lo pueda compartir entre el pueblo, que compartamos todos juntos, es una bendición. Amén. Y mire, justo ayer estaba ahí al costado y el hermano, el siervo Juan trajo el micrófono inalámbrico, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque es necesario, necesitamos instrumentos, parlantes, para hacerlo para Dios con excelencia. Eso habla de qué, de un temor reverente hacia Dios, de un respeto a las cosas santas de Dios, a la autoridad de Dios, a lo que es el Señor. Porque uno cuando hay alabanza, adoración, aplaude, cierra los ojos, ¿no? Se pone en reverencia, porque uno es respetuoso porque está el Señor acá en este lugar. ¿Cuánto lo creen? Dice que donde dos o tres se ponen de acuerdo en cualquier sea el lugar de invocar el nombre del Señor, ahí en medio de ellos está el Señor. Amén. Entonces el Señor está acá, por medio de su Espíritu Santo está ahí en tu corazón. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Está acá, Jesús está acá. Y no hay un Cristo crucificado, sino un Cristo resucitado de los muertos que vive para siempre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y a su nombre. ¿Ves? Entonces nosotros lo que hacemos lo tenemos que hacer de corazón. Tenemos que ser respetuosos, reverentes, porque en este lugar se está compartiendo la palabra de Dios. Muchos nos ponemos muchas veces ejemplos con autoridades terrenales, ¿no? Porque cuando viene una autoridad superior, que es el servicio penitenciario, un director de penal, un jefe, ¿no? Somos respetuosos. Señor, no sé, un poco más, lo tratamos como si fuera... Y bien, porque está bien respetar a las autoridades, hermano. Está bien. Porque toda autoridad está puesta por Dios y tenemos que estar sujetos a las autoridades siempre y cuando la autoridad defienda la justicia. Porque para eso está. Cuando la autoridad ya quiere ser corrupta y quiere hacer las cosas injustas, el Hijo de Dios no se puede sujetar a eso. Pero mientras la autoridad defienda la justicia, lo que está establecido, lo justo, dice que nosotros tendremos alabanza de ella, porque andamos en obras buenas. Amén. Y a su nombre. Y está bien respetar la autoridad, pero dice que sobre uno alto vigila otro más alto. Y uno más alto está sobre ellos. ¿Ve? Usted puede entender en lo que es Dios, la autoridad superior de Dios, del Espíritu de Dios, como es una autoridad superior, es el Padre de los Espíritus, ¿no? Y usted lo ve reflejado en lo terrenal. Mire lo que es la escala de rango de autoridades. Capaz el encargado está para abrir la puerta, ¿no? El oficial está para controlar todos los pisos de la planta. El encargado de turno se encarga de controlar al jefe de piso y el encargado. El subjefe de penal está para controlar a esto que está más abajo y el jefe penal como que lo manda a todo, ¿no? Sobre uno alto vigila a otro más alto. Y el director está sobre el jefe penal, ¿no? Pero dice que hay una autoridad superior sobre ellos, así como va la escala de autoridades, hay una autoridad superior, que es la autoridad ¿de quién? Del Señor. La autoridad de Dios está sobre toda autoridad, sobre presidentes, sobre reyes, sobre gobernantes, sobre tronos, sobre principados. La autoridad de Dios está sobre toda autoridad. Todos tenemos que rendir cuenta por nuestras obras, sean buenas, sean malas, delante de Dios, todos los días. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y a su nombre. Ven que cada cual, entonces debemos ser respetuosos, reverentes, sabiendo que hay una autoridad superior presente en este lugar cuando nosotros todos juntos nos ponemos de acuerdo en invocar el nombre del Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Ven por qué tiene ese nombre? El Rey de Reyes, Señor de Señores. En el libro de Daniel dice que Él pone reyes, saca reyes. ¿Ven?
Él hace lo que quiere según conforme al propósito de su voluntad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y ahora nosotros estamos acá y decimos, bueno, gloria a Dios, vamos a meternos en la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Como ya lo venimos enseñando, que ninguno de nosotros nos pierdamos, que ninguno se pierda. Ni yo ni ninguno de nosotros. Dios no quiere que nadie de nosotros se pierda. ¿Sabe por qué estoy seguro de esto que le estoy diciendo? ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué hizo? Envió a Jesucristo a morir por todos. Porque Dios tenía resuelto condenar al mundo, condenar al pecado. ¿Ves? Si no, ¿sabe qué sería Dios? Hubiese tenido misericordia si el diablo se arrepintiera, si los demonios se arrepintieran. Bueno, pero eso ya no tiene solución. A ellos lo va a condenar. Están condenados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Pero Dios en su inmenso amor, porque Dios es amor. Dios que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves? De tal manera es como un tamaño que no lo podemos medir, que no puede tener latitud ni longitud, ni altura ni profundidad, ancho, que no lo puedo yo describir. De tal manera, ¿ves? De tal manera, sí, es grande el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Ves, mi hermano? Para que todo aquel que en él crea no se pierda. O sea que Dios no quiere que ninguno se pierda. ¿Por qué? Porque envió a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, lo resucitó al tercer día. ¿Y después qué hace? A todos nos comunica el Evangelio. A cada uno de nosotros. A todos donde pueda llegar este parlante, que pueda escuchar la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, de este Cristo resucitado, que vive para siempre, que mostró su amor para con el mundo, muriendo en la cruz del Calvario. A todo aquel que pueda llegar al oído, es porque Dios está queriendo que te vuelvas de tu malo camino, que recibas a Cristo para que entres en el amor de Dios, para que seas salvo de la condenación que va a haber para con este mundo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y a su nombre. El amor de Dios está ahí. Ahí está la cruz. La cruz de Cristo está ahí, está acá. Jesús está acá. Hay que nosotros recibirlo de todo corazón, no rechazar en nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque hay personas que han recibido la predicación del Evangelio y blasfeman el nombre del Señor. Hay hombres que han recibido la predicación de la palabra y entienden el sacrificio, pero no lo reciben y se burlan de la sangre del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Hay gente burladora que se burla del sacrificio de Jesucristo, que se ríe por el sufrimiento de aquel que a nosotros nos ha dado vida y que ha sufrido, aleluya, por todos nuestros pecados, por nuestras enfermedades, y que por medio de ese sacrificio tenemos entrada al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Por eso uno tiene que, cuando entra en la presencia de Dios, ser temeroso, ser respetuoso por el Señor, reverente, no porque yo esté acá parado, ni porque esté mi hermano, ni porque estén los siervos, sino porque está el Señor. Nosotros somos testigos, solamente hombres que Dios en este momento lo está utilizando. Desde el primer día que llegué a este lugar, ¿sabe por qué? Le dije al hermano que estaba como líder en este lugar, al siervo, estoy a su disposición, estoy sujeto a obediencia, pero a hombres espirituales, al siervo. Porque también vino limpieza, bueno, pero estoy sujeto al siervo. ¿Ves? No es porque yo dije un día, no, siervo, ¿sabe qué? Bueno, quiero predicar y quiero vivir con la puerta abierta y quiero ser siervo del pabellón. No. Desde el tiempo que estoy en este lugar, Dios testigo y mis hermanos de que jamás de mi boca salió eso. Siempre y cuando que llegué en toda sujeción y obediencia al Señor, por cuanto Cristo me ha perdonado, me ha limpiado con su sangre, y mi necesidad es servirle a Dios, es predicar en lo mucho, en lo poco, hablar la palabra del Señor. Entonces le digo, siervo, estoy a su disposición para lo que usted necesite. Pero, y bueno, y hoy acá estamos predicando, enseñando, pero nunca fue de mi parte decir, bueno, yo quiero tener un lugar de privilegio, o quiero hacer esto, quiero cumplir esta función. No, quiero servir a Dios. Por ahí hay hermanos que están en este lugar, pero ¿por qué? Dicen, este está ahí, se pone a hablar. ¿Quién le dio ese lugar? No sé, muchos pensamientos malos en los pensamientos del corazón del hombre. Pero siempre y cuando vos te decidas en tu corazón, yo, mis hermanos, cada uno, a honrar al Señor, a entender el sacrificio, a servirle en lo poco, en lo mucho, Dios te va a poner en el lugar que te tiene que poner. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Si necesitáis tener la necesidad y en tu corazón arde algo como para decir, yo necesito hablar. Necesito decir lo que Dios hizo en mi vida. Necesito contar esto que Dios está haciendo en mi corazón. Lo que hizo en mi vida perdonándome todos mis pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Te quiero compartir una palabra en esta tarde. Habla de un varón, ¿no? Saulo de Tarso. Te quiero compartir en primera carta a Timoteo, en el capítulo número 1. Bendito sea el nombre del Señor. Ve, mi hermano, porque tenemos que ser obedientes, respetuosos cuando está la presencia de Dios. Es una hora y media que tenemos que estar en el culto, que tenemos que estar en la presencia de Dios en obediencia, con respeto hacia la presencia de Dios. No porque esté yo, ni porque esté el encargado, ni porque esté el hermano, el otro hermano, el siervo. No porque está el Señor. Entonces tenemos que ser reverentes. Tenemos que ser respetuosos porque está el Señor en este lugar. Dice primera carta a Timoteo, capítulo número 1. Y el verso 12. El título de la palabra es el ministerio de Pablo. Y quiero que leamos todos juntos la palabra del Señor. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, el verso 12, dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre de Jesús la palabra del Señor. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cerramos los ojos ahí, oramos por esta palabra. Hacemos una oración cortita para que sea el Espíritu Santo hablando en los corazones de todos los que creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta bendita tarde, en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección. Bendito sea el nombre del Señor, te damos gracias. Santo es tu nombre, bendita es tu presencia, Señor, te damos gracias por este momento, Señor, en el cual, Señor, tu palabra nos ha hablado, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que no sea palabra de hombre, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a los corazones de cada uno de estos varones que se encuentran aquí congregados en tu nombre, Señor, para que todo aquel que se encuentra lejos sea hecho cercano por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y todo aquel, Señor, que se encuentra, Señor amado, en obediencia a ti, Señor, sea fortalecido, Señor. En el nombre de Jesús echamos todo pensamiento contrario, Señor, fuera de este lugar, limpiamos los aires para que tú estés creando un ambiente espiritual. En el nombre de Jesucristo te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén y amén. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Hablamos de este hombre, ¿no? El apóstol San Juan. San Pablo, perdón. San Pablo, como muchos lo conocen por el tema de que en la Iglesia Católica lo tienen como un santo, ¿no? Y hay mucha confusión muchas veces cuando uno dice, bueno, a los santos, cuando habla de los santos, cuando habla de lo que es santo para Dios. Lo que quiere decir santo, la palabra es que es apartado para Dios. La palabra santo significa eso, cuando uno se aparta del mundo para consagrarse para Dios. Amén. Esto es la palabra santa. Cuando uno se aparta para Dios, cuando uno toma un compromiso delante de Dios de dejar de practicar los placeres de este mundo, el pecado voluntario, y empieza a tomar en su vida una actitud de reverencia y de servicio hacia Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El apóstol Pablo decía, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en un ministerio. Podemos decir que Pablo era un hombre que era pecador, que era ladrón, que era homicida, que era mentiroso. No podemos decir eso, ¿por qué? Porque Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, habla de que él era un hombre instruido bajo la ley de Moisés. Era intachable en cuanto a la ley, en la ley de los 10 mandamientos. Irreprensible conforme a la ley, dice. Fariseo de fariseo, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley dice irreprensible. O sea que no podemos decir que era un hombre
que andaba desordenado en cuanto a lo que era la religión, las cosas de Dios. ¿Sabe cuál era su pecado? Su pecado era que él perseguía a la iglesia de Cristo. Su pecado era que él encarcelaba a los hombres que predicaban este evangelio. Su pecado era que él injuriaba e inventaba causas falsas, mentirosas a hombres que testificaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo y lo echaba a la cárcel. Y aún consentió, dice, en la muerte del primer mártir cristiano, que era Esteban. Dice que él estaba y la ropa de este joven hermano Esteban fueron puestas a los pies de Saulo y él consentía en su muerte y respirando amenazas, dice, en contra de la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Este era su pecado. Este era el pecado que este tenía. Dice, me tuvo por fiel. ¿Ves? Y Dios dice que lo tuvo por fiel y lo puso en un ministerio. Estaba siendo agradecido por Dios, porque nadie viene a la presencia de Dios libre de pecado. Entonces Dios lo tiene por fiel y lo pone en un ministerio. ¿Para qué? Para predicar, para evangelizar. ¿Ves? Dice, habiendo yo sido antes, dice, blasfemo, perseguidor e injuriador. Era un hombre que hablaba mal de Jesucristo, que blasfemaba el nombre del Señor. Era un hombre que hacía causa injusta a los cristianos. Y era un hombre que perseguía a los cristianos para echarlos en la cárcel. ¿Ves? Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Por qué? Porque lo hice en ignorancia, por incredulidad. ¿Ves? No sabía lo que estaba haciendo. No sabía lo que estaba haciendo este hombre. Entonces lo hacía. Conforme a la ley pensaba que hacía lo bueno. Porque todavía no había entendido el sacrificio de Jesucristo. Porque todavía no se le había revelado el Cristo resucitado de los muertos. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y a su nombre. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces cuando él tiene un encuentro con Cristo, es despojado de su humanidad y es investido de gracia. Investido, revestido quiere decir por fuera, investido quiere decir por dentro. Amén. Investido de gracia. O sea, se llena de gracia y ya no es él que vive por la ley conforme a su propia humanidad, conforme a su propia personalidad o carnalidad o lo que pueda saber mentalmente, sino que es por la gracia y el amor que operó por medio de Cristo en el corazón de este hombre. ¿Qué lo llevó a hacer? A predicar, a dar la vida por el Señor, lo llevó a hablar en las iglesias, a ser apedreado, a ser perseguido, a ser azotado, a sufrir por causa del Evangelio de Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Mire lo que dice, vamos a leer. Libro de los Hechos, capítulo 9. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos capítulo número 9 dice así, ve la conversión de Saulo, que Saulo después viene a ser Pablo. Hay una conversión hasta del nombre, ¿ve? Dice en el verso número 1, Hechos capítulo 9, verso número 1 dice, Saulo, respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor. ¿Ven? Este hombre que perseguía a la iglesia, porque él dijo después, soy perseguidor. Fui perseguidor y fui recibido a misericordia y el Señor me tuvo por fiel y me puso en un ministerio para que predique la palabra, para que hable el mensaje de salvación a todo aquel que pueda recibir la palabra del Evangelio de salvación de Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. Él dice, le pidió carta al sumo sacerdote. Sumo sacerdote era un líder religioso en aquel tiempo, una persona que era la responsable
delante de Dios conforme a la ley de Moisés, destruir al pueblo en la verdad, destruir al pueblo en la justicia, para que el pueblo tenga una vida conforme a la voluntad de Dios. Un líder religioso, ¿ves? Dice, le fue a pedir al sumo sacerdote cartas de autoridad para que él pueda ir a las iglesias donde se predicaba la palabra, y todo aquel que anunciaba el nombre de Jesucristo tenía él la autoridad de llevarlos presos a Jerusalén. ¿Ves? Si en ese tiempo te enganchaban por ahí predicando el Evangelio de Cristo, hablando en el nombre de Jesús, te llevaban preso. Los llevaban preso a todos los discípulos del Señor, y este hombre tenía autoridad. Salió de Jerusalén a otras ciudades a buscar hombres que prediquen en el nombre de Jesús para llevarlos presos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Ves? Si hallase algunos hombres o mujeres también, hombres y mujeres, no importaba, de este camino, del camino que nosotros venimos transitando, del camino del Evangelio, del camino de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Dice, ves? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, al lugar a donde él tenía que ir, dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, algo que no lo dejaba ver, una luz del cielo se presentó delante de él. Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Ven? Él estaba persiguiendo a los hermanos, a todo aquel que anunciaba la palabra de Dios en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Jesucristo mismo le dice, ¿por qué me persigue? A mí me estás persiguiendo, no estás persiguiendo a el hombre, a la persona que vos estás viendo que está hablando. A él no lo estás persiguiendo, me estás persiguiendo a mí, dice el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Era perseguir a Jesucristo mismo, perseguir al mismo Señor, era perseguir a los hermanos, a aquellos que predicaban el Evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Él lo sabía, no tenía la revelación, todavía no había creído. No había sido revelado el Cristo resucitado en la vida del hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dice, él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Ves? Te es duro para vos mismo. Te estás dañando a vos solo, haciendo lo que estás haciendo. Porque es como que estás dando golpes contra un aguijón, contra un pinche. ¿Qué hace cuando una persona golpea un pinche? Se lastima. Cuando uno golpea un aguijón, algo puntiagudo, si lo golpeamos con los puños, nos lastimamos. Te estás dañando a vos mismo. Te estás haciendo daño a vos mismo persiguiéndome. Y dice que él, temblando y temeroso, dijo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este hombre ve que